Hola, muy buenos días y bienvenidos a este último apartado del primer capítulo de Sin Límites al Éxito. Un apartado titulado La importancia de tener un objetivo. Bien, lo que quiero que empecemos a entender es que todos los apartados que hemos ido creando y que hemos ido preparando desde que empezaste en el primero de Tú eres único y naciste para triunfar hasta este último de la importancia de tener un objetivo, han sido todos diseñados bajo una estrategia. Una estrategia en busca de un objetivo común entre tú y yo. Y ese objetivo común es poder transmitirte ya hoy la importancia de ponerse metas. En estos diferentes apartados hemos ido preparando el terreno, como te he ido explicando, y lo que hemos ido haciendo es, sin tú darte cuenta, ir enseñándote conceptos que vamos a necesitar a partir de este momento para lo que va a ser la consecución de nuestro éxito. Y empezamos simplemente con una pregunta, que al final de todo esto se transformará en una meta, que es ¿qué es para ti la felicidad y cuál es el tipo de persona en el que te quieres convertir? Y eso lo hicimos en las primeras preguntas del test del primer apartado, de Tú eres único y naciste para triunfar. Ahora, en estos momentos, ya estás en posesión de saber que los pensamientos negativos y los sentimientos negativos están relacionados directamente con la falta de metas. Por eso, desde el primer apartado, nosotros decidimos ponerte una meta. Aunque fuera una meta que para ti la podrás haber ido cambiando, estoy seguro, pero por lo menos ya empezar con un objetivo, con algo tangible. Bien, al establecer una meta, ¿qué ocurre? Que nuestra estabilidad emocional, nuestra satisfacción y la felicidad se relacionan directamente con la motivación que implica el conseguir realizar esa meta. Ahora empezarás a entender también el apartado número 1, Tú eres único y naciste para triunfar, donde te enseñamos a valorarte, entre otras cosas, y donde establecimos algunas metas, y el 5, donde te hablamos del ser, hacer y tener. La importancia que tiene el que tú controles tu mente desde tu ser para poder enfocarla en la dirección que tú quieres, que vamos a ir hablando a lo largo de este último apartado del primer capítulo. ¿Cómo definimos a la meta? ¿Cómo definimos a la meta o al objetivo? Es el propósito o meta que se propone un individuo para alcanzar en un determinado espacio de tiempo. ¿Qué significa todo esto? Que lo primero que tú tienes que entender es que cuando tú estableces una meta y le pones una fecha, esa fecha no se puede mover nunca, porque esa fecha se establece, como decimos nosotros, en hormigón. Y el plan de acción que nos va a permitir conseguir esa meta lo podemos establecer en arena, que la podamos mover en cualquier momento. Y quiero ponerte un ejemplo con esto para que lo puedas entender. Imagínate un avión que empieza a despegar. Lo primero que el piloto pregunta es ¿dónde vamos? Y automáticamente en el ordenador del avión coloca la dirección donde van. Por ejemplo, están en Madrid, vamos a Nueva York. Perfecto, Nueva York. Automáticamente le calcula las horas de vuelo, el combustible que va a necesitar, chequea que todo esté correctamente y a partir de ese momento le da los grados que tiene que poner el timón para llegar justo al aeropuerto de Nueva York. El avión despega en esa dirección y con todo perfectamente planificado y con la meta muy clara. Destino, Nueva York. Tiempo de llegada, tal hora a tal minuto. Pero ¿qué pasa durante el camino? Que durante el camino, aunque la meta está clara, o sea, el destino, ¿qué puede pasar? Puede pasar que vengan turbulencias, hayan tormentas eléctricas, haya cualquier impedimento que pueda hacer que el avión se desvíe un pequeño grado o dos de su destino. ¿Qué pasa si un avión que sale de Madrid se desviara 3 grados saliendo de Madrid hacia Nueva York? Que podría aparecer perfectamente en México o podría aparecer perfectamente en Brasil, porque la distancia es tan larga que cada vez se va abriendo más el error. Entonces, ¿qué tiene que hacer el piloto? En el momento que el piloto ve que existen esos desajustes, el piloto ajusta su plan de vuelo, es decir, su plan de acción y lo vuelve a retomar para que el avión corrija el rumbo y vuelva al sitio donde tiene que ir para seguir el mismo plan y aterrizar en su destino. Esto es lo que te quiero explicar con las metas en hormigón y los planes con arena. Bien, las metas, aparte de cuando tú estableces una meta, automáticamente tú te obligas a salir de tu zona de confort
Saldremos no solo en la parte física, sino en la parte mental, en la parte emocional, en la parte psicológica. Y es cierto que en ese momento en el que tú estableces la meta y te obligas a salir de tu zona de confort, te van a entrar dudas, te van a entrar temores, inseguridad. Es normal, no te preocupes, eso es parte del proceso. Pero ya te hemos explicado que esa parte del proceso la vas a corregir simplemente estudiando el apartado que ya lo has hecho, que es el apartado 3, donde te hablamos de cómo influencia pensar en positivo. ¿Para qué? Para que esa inseguridad, esos miedos, esas dudas que te puedan aparecer en el camino, automáticamente busques en tu interior una frase que te dé confianza, que te dé fuerza y que te dé ganas de continuar luchando para no salirte del camino. Volvemos a corregir dentro de esa meta el plan de trabajo. Bien, las metas, lo importante de ellas es que han de ser específicas y concretas, y sobre todo tienes que creer que esa meta tú la puedes alcanzar, porque si tú no crees que la puedes alcanzar, se convierte en una fantasía, que lo estuvimos hablando en el apartado 4. Entonces, fíjate la diferencia entre sueño y fantasía. ¿Te acuerdas? Cuando hablábamos de que las creencias que nosotros tenemos, que se reflejan en el apartado número 2, quebrando paradigmas, nos van a influenciar muchísimo a la hora de establecernos metas. Con lo cual, quiero que entiendas que las metas tienen que estar acorde a tu escala de valores, a tus experiencias y sobre todo a tus creencias. Porque así es, si esa meta para ti mentalmente es posible, es realizable. Porque si te dieron la posibilidad de creer en algo, también te dieron la posibilidad de realizarlo. Y eso es tu mente, eso es tu cerebro. Bien, lo único que te falta por saber es qué diferencia existe entre un sueño y una meta, porque parecen las mismas cosas, ¿verdad? Pero no, son diferentes. El sueño es el deseo ardiente, es aquello que tú consigues y que normalmente se relaciona con temas materiales como casas, como coches, viajes, cuentas bancarias importantes, y la meta es el destino, el punto final, es decir, es la fecha en la cual tú vas a hacer realidad tus sueños. Entonces, la meta puede ser una meta a nivel económico o puede ser a distintos niveles, tanto emocional, psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no tiene por qué ser una meta material. Esta es la diferencia entre un sueño y una meta. Es decir, el sueño es un deseo y cuando le pones una fecha se transforma en una meta. Bien, las metas tienen que ir en función de estas áreas. Primera meta, te tienes que poner una meta dentro del bienestar físico y familiar. Otra meta dentro de la espiritualidad. Otra meta dentro de tu profesión. Otra meta dentro de tus finanzas. Y otra meta dentro de tu educación y desarrollo personal. Estas 5 áreas cubrirían 5 metas que tú vas a establecer, aunque vamos a hablar un poquito más en profundidad de cuáles son las metas en las cuales vamos a enfocar, sobre todo ahora al principio del curso, porque tenemos todavía 11 capítulos por delante donde lo que vamos a ir haciendo es perfeccionando y cada vez nos vamos a convertir en mejores y más expertos a la hora de establecer metas. Es el secreto. El secreto es que las metas, cuando tú las estableces correctamente, es cuando tu éxito acabas de abrir la puerta y entrar dentro. Bien, te quiero explicar que a la hora de escribir metas, lo primero que tienes que hacer es, bueno, pues coger un día, te levantas por la mañana y estableces unas metas, las que tú quieras. No importa, lo que te venga a la mente, lo escribes, quiero conseguir esto, quiero conseguir esto, quiero conseguir esto, a nivel de bienestar esto, a nivel emocional esto, a nivel de finanzas esto, a los niveles que tú quieras, las 5 áreas que te he dicho. Tú escribes las metas tranquilamente, dejas esas metas escritas y al día siguiente te vuelves a sentar, las relees y ves si querrías cambiar alguna cosa o ajustar alguna cosa. Lo vuelves a dejar apartado y te olvidas de las metas. El tercer día es el momento de sentarse y ya hacer una reflexión. Luego te explicaré cómo profundizamos para que se grabe en la conciencia. En ese tercer día, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer nosotros es ya ver esas metas y empezar a darle prioridades a esas metas. La primera esta, la segunda esta, la tercera esta, y así sucesivamente. Y las que no creamos, lo que vamos a hacer es anularlas. Bien, ¿qué va a pasar? En el momento que tengamos las metas claras, nuestro cerebro va a comenzar a enfocarse en la meta que queremos conseguir porque sabe que con esa meta vamos a tener el sueño
que habíamos descrito anteriormente. Bien, verás recursos, cuando establezcas una meta en tu cerebro, verás recursos que antes no veías. Y lo más importante, tu cerebro te va a traer hacia la meta. Mientras tú vas en busca de la meta, el cerebro trae la meta hacia ti. Con lo cual, el camino es mucho más corto. Pero es muy importante que en las metas exista un equilibrio entre lo que creemos y lo que queremos. Con lo cual, tenemos que revisar el mapa mental, es decir, el apartado 2, quebrando estructuras mentales. Y tenemos que poner la meta en función a nuestras estructuras mentales, creencias, experiencias y valores, y a partir de ahí tenemos que empezar a trabajar la habilidad para establecer metas y planes de acción que se concreten. Ese es el secreto del éxito. Establecer metas y diseñar planes de acción para que se concreten. Esa es la puerta del éxito que te describía antes. La gente, entonces, porque la gente, fíjate que la gente no sabe ponerse metas porque están acostumbrados al mecanismo del fracaso. ¿Recuerdas que en uno de los capítulos de la actitud mental positiva, de cómo influye pensar en positivo, hablábamos de que había 3 grupos de personas, ¿cierto? Y que el 80% de esas personas se encontraban en el primer grupo. En ese primer grupo se encuentra la gente que tiene el mecanismo de fracaso automático. Te explico. Como no se ponen nunca metas porque no le dan importancia y no entienden, buscan la vida fácil, la zona de confort, lo sencillo, lo que realmente no les cause ningún esfuerzo ni les haga encontrarse en una situación desconocida o en una situación que ellos no controlan, establecen en su cerebro un mecanismo de fracaso y es automático. Estas personas tienen un problema, que es que no saben ponerse metas. Y tú me preguntarás, bueno, ¿y cómo puedo ayudar yo a que esas personas, porque quizás estés desarrollando un trabajo en equipo o estés trabajando con un grupo de personas en marketing en red o en cualquier otro proyecto en el que cualquier empresa necesita de personas para tener éxito, no necesariamente el marketing en red. Entonces, si estás trabajando, el ideal es que tú sepas ayudar a tu gente a establecer metas y conseguirlas. Eso es, te tienes que convertir en un experto. Eso es lo que vamos a desarrollar, entre otras muchas cosas, a lo largo de todo este curso. Pero tienes que especializarte en esa materia, en la materia de establecer metas concretas, específicas, de acuerdo a nuestras creencias y a nuestros valores, en función de nuestros paradigmas y, sobre todo, con una fecha determinada que sea creíble y que no sea una fantasía, sino que realmente esa meta consiga un sueño. Bien, volviendo otra vez al primer grupo que no sabían establecerse metas, ¿cómo consigo yo que esas personas que tienen el mecanismo del fracaso activado y que se encuentran en su zona de confort salgan de su zona de confort? Es muy sencillo. Les activamos el mecanismo del éxito. ¿Y cómo les activamos el mecanismo del éxito? Sencillo, poniéndoles una meta. A partir de ahí empieza todo. Porque las personas no establecen metas. Te voy a explicar el porqué. Las personas no establecen metas por varios motivos, pero vamos a señalar 5 motivos, ¿vale? El primer motivo es porque no le dan importancia a las metas. Fíjate, quizás esas personas se crearon en una mentalidad, cuando eran niños se crearon una mentalidad de escasez. ¿Recuerdas? Hablamos de mentalidad de abundancia y de mentalidad de escasez. En la mentalidad de escasez en la que ellos se crearon, nunca se hablaba de metas. Cuando se sentaban todos a comer o a dialogar en familia, no se hablaba de metas. Se hablaba de pagar facturas, de pagar deudas, se hablaba de llegar a final de mes. No eran metas. Crecieron en esa mentalidad y hoy por hoy, si tú vas a cualquier sistema educacional o a cualquier colegio, te vas a dar cuenta que a los niños no les enseñan a ponerse metas. ¿Por qué? ¿Por qué no empezamos a los niños a educarlos en la función de tienes que tener una meta y cumplirla? Les estamos ayudando a ser exitosos el día de mañana. Bien, depende de la mentalidad de abundancia o de escasez, las personas van a saber o no saber ponerse metas. Entonces, ¿las personas que están en mentalidad de escasez deben de ver este curso? Sí, por supuesto, porque necesitan entender esos apartados anteriores que yo te he descrito para tener una mayor comprensión lógica y entendible de la importancia de las metas. Entonces los que están en mentalidad de abundancia, no hace falta que estén aquí, también. ¿Por qué también? Porque igual han olvidado algunos principios, igual el ego les ha superado. Hay 1000 cosas que les pueden haber pasado y que el curso les va a rectificar y que el curso les va a ayudar a que lo consigan.
a volver al sitio, es decir, a coger el avión y volverlo a poner en la ruta de destino. O sea, tanto una persona como otra, continuamente, tanto tú como yo, continuamente necesitamos estar aprendiendo y continuamente necesitamos estar estudiando y desarrollándonos. El día, fíjate, yo esto lo contemplo como el agua. El agua, en el momento que se estanca, ¿sabes qué pasa? Que se pudre. Con lo cual, el agua de un río que continuamente está corriendo siempre está buena, siempre está bien. Entonces, nosotros es igual, es la vida en sí. Si nosotros nos paramos de preparar, si nosotros nos paramos de estudiar, si nosotros no paramos de seguir investigando, estamos muertos en vida. Bien, el segundo paso. No saben establecer metas de acuerdo a sus estructuras mentales. Esto creo que ya te lo he dejado claro anteriormente. Como no tienen una estructura mental creada en función de la escala de valores, de las creencias y las experiencias, y nadie les ha enseñado que esto funciona así, que primero hay que crear la estructura mental, es muy complicado que ellos establezcan una meta de acuerdo a sus estructuras mentales, con lo cual establecen metas que en realidad son fantasías. Y es decir, a la primera de cambio se ahogan, mueren en el camino. Te explico. ¿Cuántos a final de año se sientan y dicen voy a empezar a hacer deporte el día 1 de enero, voy a ir al gimnasio, voy a hacer esto, voy a empezar a comer menos, voy a cuidarme la salud? Y tú los ves, y el primer día del año y el segundo los ves corriendo y los ves ahí, boom, dándole fuerte. Mira, este ha puesto unas metas ahora y este ahora mismo está de acuerdo a que va a empezar a cambiar. 15 días después ya no ves a nadie. ¿Por qué? Abandonaron. Ese es el problema, porque sus metas no estaban de acuerdo con sus creencias. El tercer punto, que yo creo que es uno de los puntos importantes, es por temor al rechazo social. ¿Te acuerdas del segundo grupo de personas que hablábamos en el capítulo de cómo influencia pensar en positivo? ¿Te acuerdas que había un segundo grupo de la población que era un 15% que sí que conocía todas estas estrategias y que sí que conocía que era importante ponerse metas, que era importante trazar planes, que era importante tener un sueño, un objetivo, que era importante enfocar y que conocía, hasta había asistido a seminarios y convenciones que les explicaban cómo hacerlo y no arrancaba por temor? En ese grupo está ese 15%. El temor al miedo, perdón, el temor al rechazo social. ¿A qué le van a decir sus amigos? Cuando les diga, me he puesto esta meta, le van a decir, bueno, pero tú estás loco o qué te pasa, o no riega bien tu cerebro, no te llega la sangre, o... Nunca, 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 bajo ningún motivo, comentes tus metas con otras personas que no sea tu mentor de Sin Límites al Éxito o otra persona que tenga metas parecidas y que tenga la mentalidad de querer avanzar en la vida. No cometas el error de comentarlo con cualquier persona, porque lo que va a hacer esa persona, lo primero, es intentar que desistas de tu meta. ¿Sabes por qué? Porque si tú lo consigues, vas a decirle a él que él ha fracasado y la gente no quiere saber que ha fracasado. Entonces, no lo compartas más que con tu profesor o mentor en el curso Sin Límites al Éxito, o bien con otras personas dentro de tu organización o de tu grupo que tengan metas y que quieran trabajar. ¿Correcto? El temor al fracaso es otro de los puntos. El temor al fracaso en el no puedo, quizás no sea capaz o no estoy preparado. Mira, te voy a decir una cosa. En el momento que tú estableces una meta, no hace falta que sepas todo el conocimiento para conseguirla. No te preocupes, te lo expliqué en el ser, en el hacer y en el tener. El conocimiento ya lo tienes dentro. En el momento que estableces una meta, lo que haces a tu ser es decirle, dame el conocimiento ya, porque necesito cumplir la meta. Y tu cerebro es una máquina que trabaja para ti. Bien, todo el mundo tiene miedo al cambio. Te lo vas a encontrar cuando pongas la meta. Empezarán esas dudas. Es que este cambio repentino, cuando las personas se ponen una meta, les empieza a correr una energía que tú tienes que transformarla en positiva. Y para eso hemos creado todos estos apartados. Esa energía la transformas en positiva ¿cuándo? Cuando la meta se introduce en el cerebro. Cuando tú, bajo utilizar lo que te expliqué del arte de la respiración, es decir, cuando tú empiezas a respirar profundo y empiezas a concentrar tu mente solamente en la respiración, de manera que no te aborden pensamientos, que no te invadan otros pensamientos, más que solo estás pensando en respirar, en respirar, en respirar. Conforme hinchas tus pulmones, cuentas hasta 10
y expiras el aire hasta 10. Vuelves a aspirar el aire hasta 10 y lo vuelves a expirar hasta 10. Y lo haces repetidas veces, vas a ver que tu mente se queda totalmente en silencio. Es el miedo que tiene la mente, en quedarse en silencio. Ya no emite ni te bombardea con pensamientos. Estás tu conciencia, tu ser en contacto. En ese momento es cuando tú le dices a tu conciencia tus metas. Y se lo dices con voz pausada, tranquilo, y le dices, mi objetivo para el año 2016. Diciembre de ese año, el día 10 de diciembre, yo tengo que cumplir este objetivo. Yo tengo que cumplir este otro objetivo. Yo tengo que alcanzar esta otra meta. Y vas hablando con ella en ese momento de silencio. Si ves que te atrapa algún pensamiento, automáticamente vuelves a la respiración otra vez, al principio otra vez, no te preocupes, vuelves a respirar y vuelves otra vez al mismo proceso, hasta que esté la mente en blanco y vuelves a repetir las frases que configuran tus metas. Estás grabándole a tu cerebro a través del filtro, a tu conciencia, le estás pasando a través de tu filtro a tu pituitaria. La pituitaria segrega hormonas y la glándula pineal envía a través del sistema nervioso a todas las células de tu cuerpo, esa energía que tú necesitas. De ahí la famosa frase de que el sueño genera energía. ¿Por qué? Porque acabas de activar todo tu cuerpo en posesión de un objetivo, en buscar un propósito, y un propósito definido. La verdad es que ha sido un placer compartir contigo este primer capítulo. Espero que hayas aprendido algunas cosas, seguramente otras ya las sabrías y lo que he hecho ha sido recordártelas, pero la verdad es que ha sido un placer enorme y tremendo el poder estar contigo. Sabes que en breve voy a contactar contigo, te voy a enviar un correo electrónico donde te voy a facilitar mi Skype y vamos a tener una conversación de Skype juntos. En esa conversación tú has ido contestando a unos test de unas preguntas que yo te he hecho sobre cada capítulo y yo voy a leerme primero todos esos test para poder entender un poco el tipo de persona con el que voy a hablar, y en este último te he preparado un test que es súper divertido. Cuando lo veas, la verdad es que te vas a quedar impresionado porque te he dicho que las metas hay que tomarse mucho tiempo y mucha relajación para poder tomarlas. Cuando veas el test vas a quedarte impactado, pero es necesario que hagamos ese test de la manera que lo vamos a hacer. Primero harás el PDF, leerás el PDF, luego pasarás al test de evaluación, como siempre, y por último terminarás con el test de preguntas. El test de preguntas realmente va a ser súper interesante y créeme que te vas a quedar un poquito impactado. Pero después de todo eso y de todo ese estudio, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo ya es conocerte personalmente, para a partir de ese momento empezar a trabajar de tú a tú. Poder, igual que tú me has estado viendo la cara, yo ver la tuya y poder aconsejarte. Recuerda, ¿cuál es el objetivo nuestro? El objetivo nuestro es crear una organización de 500 personas en un año, con la misma mentalidad y que sepan preparar a personas para el éxito. Y tú eres una de esas personas con las que yo quiero contar, porque estoy seguro de que lo vas a conseguir. Muchísimas gracias y dentro de un año nos vemos en esa gran organización en la que tú seguramente serás un profesor, igual que yo. Hasta luego y muchas gracias.